Se cerró un capítulo. El ex jefe de la custodia presidencial de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, quien dio nombre a la gran causa judicial que mantiene en vilo al gobierno, reconoció haber cometido 4 delitos a cambio de evitar el juicio y ver reducida la pena. Pasará los próximos 4 años en prisión por conjunción del interés personal y el público, asociación para delinquir, revelación de secretos y tráfico de influencias. Estará inhabilitado para ocupar cargos públicos y deberá pagar una multa de 150.000 pesos. La fiscal de flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, que dirigió la investigación, la definió ayer como un acuerdo muy importante, que es una solución general en base a la evidencia que tenían sobre los delitos que cometió. De esa manera, concluyó la indagatoria a Astesiano por la maniobra para falsificar documentos para que ciudadanos rusos obtuvieran pasaportes uruguayos, pero también los favores que le pedía a jerarcas policiales y cómo aprovechaba su posición para obtener beneficios para sus actividades particulares. Dice Búsqueda hoy que en el gobierno también consideran que esto debe cerrar una etapa, y ese es el mensaje público que transmitieron ayer varios jerarcas. Hoy la justicia habló, dijo Lacalle Pou en rueda de prensa. Por su lado, la senadora Graciela Bianchi escribió en Twitter: se terminó la novela de Astesiano. Justamente vamos en busca de una evaluación en el oficialismo. Estamos con el senador Jorge Gandini de Por la Patria, Partido Nacional. Senador Gandini, buen día. Buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. ¿Qué lectura política hace de la noticia de ayer? Bueno, se cierra por lo menos el capítulo judicial y desde ahí en más se desvanece una cantidad de suposiciones o acusaciones que se generaban en la búsqueda de llegar a responsabilidades en el gobierno, por el caso Astesiano, y creo que el acuerdo lo que hace, por lo que entendí de la fiscal, es considerar todas las causas en las que Astesiano pudo haber estado vinculado en denuncia de distinta naturaleza, descarta aquellas que no tienen apariencia delictiva, toma todas las demás y llega a un acuerdo con una pena, como usted detallaba recién. Luego podrá haber derivaciones mediáticas y políticas. Es difícil pensar que el tema, no nos vamos a referir más a él. De hecho, hoy hay un episodio que son las declaraciones del señor Leal ante la Fiscalía, que obviamente van a generar consecuencias en ese sentido que yo decía. Pero creo que queda demostrado que muchas de las cosas que se intentaron generar a partir de los chats que algunos medios manejan y van publicando, no tienen apariencia, o no hay pruebas de ellas, o no tienen apariencia delictiva. Así que creo que por lo menos despejamos una parte importante y la justicia definió una sanción penal para lo que sí actuó Astesiano, que es de lo que hace tiempo no hablamos, aquellas acciones que mantuvo vinculada al asunto de los pasaportes, que tampoco era, digamos, la organización montada en la Torre Ejecutiva. Ahora, hace unos minutos cuando entrevistábamos al senador Sánchez, él lo que resaltaba era los delitos que sí quedaron comprobados y aceptados por Astesiano, ¿no? Que son varios, porque los delitos son 4, pero ocurridos en distintos hechos, ¿no? Un delito de asociación para delinquir en reiteración real con un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de conjunción de interés personal y el público, y un delito continuado de revelación de secretos. Resaltaba a Sánchez, tantas veces se señaló por voceros del oficialismo de que bueno, que Astesiano era un mentiroso, un mitómano, que lo que estaba en los chats no necesariamente era real. Bueno, acá en esta lista, decía Sánchez, acá hay hechos reales y delitos, entonces. Bueno, sí, son esos. La asociación para delinquir está vinculada a la asociación que realizó con quienes hoy están también formalizados, para decirlo sencillo, el ruso, el escribano y alguno más, que eran la verdadera organización que operaba desde el 2013. Sobre el final se asoció con ellos, pero no hizo ningún acto vinculado a obtener pasaportes. Por eso es la asociación y no otros delitos. Y lo otro tiene que ver con, supongo yo, no tengo el detalle, pero con algún chat, alguna comunicación en la cual se ofreció para hacer gestiones. Y de esas
sale sancionado él y algún jerarca policial también. Quedó encapsulado en eso. Y eso, a mí, desde afuera, visto así, me parece correcto. Porque... Claro, pero por ejemplo, hay un delito continuado de tráfico de influencias. Sí, es eso. Un delito continuado de conjunción del interés personal y el público. La fiscal en su escrito detalla una cantidad de ejemplos a los que está aludiendo con esas tipificaciones, ¿no? Son unos cuantos. Es eso, es exactamente eso, es el aprovechamiento que hizo del lugar que se le confió y en el que estaba para realizar tareas que no le estaban encomendadas. Y por lo tanto usa sus influencias para generar determinados favores. Yo sigo pensando que la mayoría de ellos para darse crédito, sacarse mérito, sin que se lo pidieran, para beneficio personal, en algún caso, y para tratar de generar información que pudiera ser útil a su posición que tenía. Y está bien sancionado por eso es lo que no puede pasar. Sí, pero, por ejemplo, también destaca la fiscal el hecho de que accedía a las cámaras de videovigilancia, tanto las que era posible controlar desde la propia Presidencia de la República, como el sistema que tiene el Ministerio del Interior. Y eso, obviamente, no es algo legal, ¿no? No, claro, por eso tiene una sanción penal que el juez ratifica, que a mí me parece adecuada y que tiene que ser un buen mensaje a todos los navegantes, para los funcionarios públicos en general, para los policías en particular. Una orden indebida no debe ser cumplida. No estaba habilitado para acceder a determinada información ni para dar determinadas órdenes, y quienes la recibían no deberían haberlas cumplido, salvo verificación de esa orden. Pudieron haberse confundido por el lugar en el que estaba, y ahí está el tráfico de influencias, y pensar que esa orden venía de más arriba. Eso es, esa posición de privilegio que tenía, es la que le permitía usar o acceder a esos lugares y utilizar esa influencia por la cual es sancionado penalmente. Me parece correcto. Bueno, justamente, y ahí va otra de las observaciones que se hace desde el Frente Amplio. Más allá de la resolución judicial relativa a Astesiano, ahora buena parte de esos hechos están en estudio para saber la responsabilidad de quienes estaban del otro lado, en cada una de esas comunicaciones, en cada una de esas gestiones, en cada uno de esos episodios de tráfico de influencias, por ejemplo, ¿no? Algunas de esas ya han sido procesadas por la Fiscalía, el caso de Berriel, quizás algún otro, y podrá haber otras, sí, y a mí me parece correcto, lo que le decía, si alguien utilizó su cargo para hacer gestiones que no están dentro de sus potestades y utilizar la estructura del Estado para hacer cosas indebidas, y tendrán que ser sancionados. A mí eso no me pero digamos, ¿desde dónde parte? Y además despejar lo que sí y lo que no. Tampoco hubo espionaje. También la misma fiscal que dice eso descarta que haya habido seguimiento y que haya habido espionaje. El Frente Amplio insiste, pero insiste por un interés político, porque la justicia, cuando sanciona, y hay que aceptarlo, y cuando exonera, y hay que aceptarlo del mismo modo. Obviamente que todo esto tiene consecuencias que seguirán adelante desde lo político. El Frente Amplio no va a dejar de insistir sobre este tema y ponerlo sobre la mesa, y nosotros responderemos. Hoy hay una audiencia muy importante que parece revelar cuál es la verdadera intención, el juego que el Frente Amplio quiere hacer con este asunto. La visita de Leal al padre, yo no sabía ni que tenía padre, nunca había escuchado su voz, seguramente los medios tampoco, mucho menos donde vivía, pero Leal se traslada hasta el Chuy. Ese solo hecho, y es poco creíble que lo haya hecho para interesarse cómo estaba la situación de su hijo, al que inmediatamente califica de delincuente manipulador. Es decir, ahí hay un interés del Frente Amplio de sacarle punta política y tratar de hacer hablar otros o jugar otros actores que pueden estar muy sensibilizados para generar un daño al gobierno. Que esto va a seguir, no tenga dudas, pero lo relevante hoy es que la Fiscalía encapsuló el problema en el señor Astesiano, no en el gobierno. Y si hay responsabilidades de algunos individuos en ese accionar,
por acción, por omisión o por error, bueno, tendrán que ser valorados por la justicia en nuevas etapas, y que se despeje y se termine con esto. Ahora, en relación al asunto de fondo, se terminó, ya está. Es decir, la justicia ya pasó raya. Ya sabemos que vamos a tener algún tiempito más todavía de repercusiones políticas. Usted mencionó recién el término omisión, más allá de lo que señala el Frente Amplio, dejando de lado la eventual utilización política de este caso, pero ¿cómo analiza usted el hecho de que un funcionario de estrecha confianza del presidente de la República en oficina en la torre ejecutiva tuviera la conducta delictiva que quedó comprobada en el día de ayer? Atengámonos a eso, que quedó verificada y asumida por él en esa serie de delitos. ¿Cómo observa el hecho de que los superiores de Astesiano no conocieran nada de eso? Yo no sé si, todo indica que no conocían esas acciones de Astesiano. A ver, Astesiano no llamaba al ministro del Interior al que conocía, porque no le podía decir al ministro del Interior, dice el presidente que hay que hacer tal o cual cosa, porque seguramente Heber corroboraba la información. Utilizaba su posición de privilegio para decirle a un policía que obviamente no podía verificar eso, porque no podía llamar al presidente. Con mucha picardía fue obteniendo resultados del lugar en el que estaba y generando todas estas comunicaciones que hoy nos asombran y nos sublevan a todos. Yo no sabía que esto podía existir, y además me preocupó y me he solidarizado con el Frente Amplio cuando han aparecido algunas cosas, porque no le puede pasar a nadie de que un X se comunique con el custodio del presidente para pedirle que le haga una ficha de 2 senadores de la República, de las cuales no pasó nada después, pero el solo hecho merece la solidaridad con esos senadores y merece el rechazo de ese tipo de circunstancias. Por algo lo buscaron a este señor, porque sabían que estaba en un lugar que a lo mejor podía hacer algunos favores, que no hizo, como no hizo otros, pero creo que nadie sabía que hacía esas cosas, y bueno, de todos modos hay que estar mucho más alerta con las personas a las que uno, la verdad, les da su confianza, habla delante de ellos, le confía cosas, los tiene todo el día al lado. Pero bueno, la traición se da precisamente de los que supuestamente son más leales, si no, no habría traición. Y por último, senador Gandini, el caso no parece cerrarse, porque lo más probable es que continúen apareciendo filtraciones tomadas, por ejemplo, del teléfono de Alejandro Astesiano, porque esos archivos están en las manos de periodistas, de medios de comunicación. Hoy Búsqueda, por ejemplo, aporta un nuevo hecho, ¿no? El futuro director nacional de la policía le pasó a Astesiano un documento reservado, según dice el ex custodia, en un chat que además mantiene con Nicolás Martínez, secretario personal de Luis Lacalle Pou. Ahí están todos los detalles de cuál era el documento. Le dice Astesiano a Martínez: Nico, como vi que no había respuesta del Ministerio del Interior por el tema del loco lo conseguí por otro lado, ahí está toda la ficha de él, ojo si lo mostrás, porque a vos te lo cuento en una buena, me lo pasó el jefe de policía de Florida, dice, y Martínez le contesta: no, tranqui, queda acá. La semana pasada, Jorge Berriel, subdirector ejecutivo de la policía, fue procesado, fue formalizado justamente por revelación de secretos. Ahora quien va a asumir como director nacional de la policía parece que incurrió en el mismo tipo de conducta. ¿Cómo observa esto? Con preocupación por este hecho, que la verdad no leí hoy todavía el semanario Búsqueda, pero con preocupación por eso y por todo lo que puede llegar a aparecer, porque obviamente nosotros no tenemos esos chats, que sí lo tienen varios medios, y que uno todos los días espera a ver qué sale y con qué interpretación, y eso obliga a replegarse, a entender y a veces a responder. Coloca en el centro de la agenda política este asunto, desplazando otros que me parece que son más relevantes, pero nos obliga a estar en ello porque es la preocupación. Y bueno, a mí el tema obviamente me disgusta y me preocupa, y ya sé que más allá de que está cerrado el capítulo judicial, que Astesiano ya ha sido juzgado por el conjunto de las denuncias,
va a haber repercusiones de este tipo vinculadas a Astesiano. Vamos a seguir con este asunto y bueno, habrá que estar y ser justo, y la verdad yo no me voy a solidarizar con cosas que están mal hechas. Si fueron mal hechas, que se hagan cargo de lo que le hicieron mal. Le mencionaba este ejemplo porque tiene dos dimensiones, ¿no? La de Azambulla, que va a asumir el cargo importante que ahora asume el 1 de marzo, que habría cometido el delito, lo pongo en condicional todavía, y la del secretario privado del presidente, que no habría objetado ese manejo irregular de un documento, ¿no? Sí, yo no lo leí, como le dije, no tengo más datos. Dicho así, es preocupante. Senador Jorge Gandini, por la Patria Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana. Con muchísimo gusto, ahí como siempre. Enseguida les proponemos un último enfoque por esta mañana de estas novedades de las últimas horas en el llamado caso Astesiano. Un enfoque técnico, podríamos llamarlo así, una lectura a cargo de un abogado penalista de este acuerdo que se alcanzó en el día de ayer entre la fiscal Fossati y la defensa de Astesiano.